Bienvenidos a Punto de Quiebre, el espacio de análisis político y de opinión de Wimedia. Yo soy Rosy Vanegas y en esta edición especial abordaremos uno de los acontecimientos políticos más relevantes de los últimos meses: el rechazo a la Corte Constitucional a varias propuestas de consulta popular presentadas por el presidente Daniel Noboa. Este programa nace desde la comunidad universitaria con un objetivo claro: ofrecer un análisis plural, riguroso y accesible sobre temas que nos afectan a todos como ciudadanos. Hoy conversaremos sobre 5 ejes fundamentales que han generado debate nacional: el rechazo constitucional a las propuestas presidenciales, la instalación de bases militares extranjeras, el financiamiento de los partidos políticos, la reducción del número de asambleístas, a la posibilidad de convocar a una nueva asamblea constituyente. Nos acompaña el doctor Gabriel Ugarte, abogado con una amplia trayectoria en el ámbito político, quien nos ayudará a comprender las implicaciones jurídicas y políticas de estos temas. Gabriel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Rosy, por la invitación. Nos encontramos aquí en la UNMACH, en esta instalación, para atender todas las inquietudes que tengan los compañeros del universo. Comencemos. En septiembre de este año, la Corte Constitucional del Ecuador emitió un dictamen sobre las preguntas propuestas por el presidente Noboa para una consulta popular. Varias de estas propuestas fueron rechazadas por considerarse que no cumplían con los requisitos que establece la Constitución. Este rechazo generó un intenso debate sobre los límites del poder del presidente, la independencia entre las diferentes funciones del Estado y el rol de la Corte como guardiana de la Constitución. Para iniciar nuestro análisis, quisiera conocer las opiniones de nuestro invitado sobre el dictamen constitucional. Doctor Ugarte, este rechazo generó mucha conversación en el país. Desde su visión, ¿la Corte actuó dentro de su papel o se extralimitó un poco? ¿Por qué cree que se dio este rechazo y qué mensaje deja sobre el equilibrio entre el Ejecutivo y la Corte? Realmente, Rosy, es una respuesta súper amplia, que no la vamos a poder entrar en detalle por el tiempo, pero básicamente no creo que la Corte Constitucional se extralimitó. La Corte Constitucional tiene un control de constitucionalidad en base a lo que dice la Constitución de la República del Ecuador. Por lo tanto, al poder pronunciarse respecto de las preguntas que el Ejecutivo, el Gobierno Nacional, remite hacia la Corte Constitucional para su aprobación, es porque tiene que pasar un informe técnico y formal tal cual lo establece la Constitución. Por lo tanto, yo creo que hay diferencias, se entiende que hay diferencias entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional, que es la justicia. Por lo tanto, si hablamos de estrategia política, al fin y al cabo, no creo que este gobierno, sino algunos gobiernos van a intentar siempre manejar un enemigo político. Y de ahí se podría entender ciertas aristas de estrategia política. Por lo tanto, para ser puntual, en este caso, yo creo que no se extralimitó, hizo su papel, su rol, y es más, recordemos que para esta consulta popular, que estamos a pocos días de poder ir a dar una respuesta de sí o no, que es para el pueblo, esas preguntas son las razones que la Corte Constitucional dijo: estas nada más, y las otras no, porque no me ha sustentado. Por lo tanto, no creo que exista una extralimitación. De pronto, en otros casos, fuera de esta pregunta que usted me hace, pudo haber existido alguna extralimitación política, pero en este caso creo que no. Gracias por su punto de vista, doctor. Está claro que este tema ha puesto a prueba la relación entre las instituciones del Estado. Y vamos a seguir con otro tema que también ha generado mucha polémica: las bases militares extranjeras. La propuesta de permitir el establecimiento de bases militares extranjeras en el Ecuador representaría un cambio significativo en nuestra política exterior y de soberanía nacional. Recordemos que la Constitución de 2008 prohibió expresamente la instalación de bases militares extranjeras o instalaciones con propósitos militares. Esta propuesta ha dividido opiniones entre quienes la ven como necesaria para la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico y quienes la consideran una amenaza a la soberanía nacional. Exploremos este tema con mayor profundidad. Doctor Ugarte, mucha gente dice que aceptar bases militares extranjeras podría ayudar con la seguridad, pero también hay quienes la ven como una pérdida de soberanía. ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Y realmente esto podría ayudar al país o hay riesgo detrás de esta decisión? Es una pregunta, insisto, igual que la anterior, súper amplia para poder responder, pero en honor al tiempo vamos a tratar de contestar. En el 98, en la Constitución del 98, vimos que teníamos la permisibilidad de tener bases extranjeras en el Ecuador. Y pudimos ver que en ciertos países, en nuestro país, o sea,
ciertos países que estaban en nuestro país con bases extranjeras militares, pues de pronto no podían ser controlados, porque teníamos una constitución no garantista de derechos, sino más bien todo lo contrario, era legalista. Entonces, al entrar en una constitución actual donde garantizan a los ecuatorianos y extranjeros derechos de manera igual y general, no hay discriminación. Por lo tanto, al venir acá una base extranjera, porque la consulta dice base extranjera, no dice base militar, ¿no? Entonces, se puede identificar o se podría pensar o asumir que puede ser una base militar de un país, un tema de Fuerzas Armadas Públicas, o puede ser alguna seguridad privada. Yo como gobierno, si gana la pregunta así, podría traer, por ejemplo, seguridad privada de Israel y diría, vengan a ayudarme porque tengo minería ilegal, tengo pesca ilegal y tengo narcotráfico. Entonces, de pronto podría ahí un poco incursionarse a que nos vengan a ayudar esas fuerzas privadas internacionales. Entonces, de pronto yo creo que perder la soberanía no siempre y cuando nosotros firmemos estos convenios o tratados con estas personas que van a venir acá a ayudarnos en combatir de manera puntual el tema minero, el tema de la pesca y el tema del narcotráfico. Todo esto y pues lo encuadramos en el tema ilegal, ¿no? Así que la situación siguiente es que esperemos ver qué responde el ecuatoriano ante el sí o el no en el referéndum, porque eso es una pregunta de referéndum. La última pregunta es la consulta popular, que es si queremos una constitución nueva. Pero no creo que podamos perder nuestra soberanía. La Corte Constitucional le dijo al presidente de la República y al Ejecutivo, al Gobierno Nacional, a ver, usted si va a hacer una nueva constitución y gana el sí, ok, váyanse por estos lineamientos constitucionales. Entonces, tenemos actualmente la pregunta que es, eliminemos esto de la Constitución y dejemos abierta la posibilidad que vengan quienes, bases extranjeras, y sobre todo poner en el Ecuador bases, fuerzas armadas nacionales, que actualmente no se puede, como por ejemplo en el decreto de estado de excepción que dijo el presidente, en todos estos decretos, es vayan a controlar las cárceles. Y no podían controlar las cárceles porque no son competentes los militares. Entonces, al tener una base militar, la puede poner dentro de la cárcel, fuera de la cárcel, nacional, ojo, nacional, dentro de la cárcel, afuera de la cárcel o donde sea en cualquier lugar del Ecuador. Así que no creo que sea restar soberanía en caso de ganar el sí en esa pregunta, pero al mismo tiempo los ecuatorianos tendrán que pensar si se van por el no, quedarnos con lo que estamos, porque el Estado tiene su política pública. Y venimos desde el gobierno de Moreno, Lazo y hoy en día Noboa, donde cortó, fusionó instituciones públicas y de pronto por ahí el Ecuador está un poco debilitado, ¿no? Pero bueno, no estoy en el gobierno, las decisiones las toman ellos y ellos sabrán por qué lo hacen. Gracias por su análisis, doctor. Y este es un tema que sin duda toca fibras muy sensibles porque mezcla seguridad con independencia. Y ahora pasemos a otro punto importante, el financiamiento a los partidos políticos. El financiamiento público a los partidos políticos ha sido históricamente un tema de debate en Ecuador y en toda América Latina. Mientras algunos argumentan que estos recursos fortalecen la democracia al permitir las organizaciones políticas operen sin depender exclusivamente de empresarios o grupos de poder. Otros consideran que representa un gasto innecesario en medio de tantas necesidades del país. La propuesta de eliminar este financiamiento busca responder a un descontento ciudadano con la base política tradicional, pero también plantea interrogantes sobre el futuro de los partidos políticos y la democracia. Doctor Ugarte, la gente suele decir que dar dinero a los partidos políticos es un desperdicio, pero si no tienen financiamiento público, ¿de dónde saldría ese dinero? ¿No se corre el riesgo de que terminen dependiendo de intereses privados? ¿Y qué tanto afecta esto con la independencia? Mire, es interesante, Rosy, esta pregunta porque es un tema muy delicado. Por ejemplo, si yo no tengo recursos y tenemos un grupo de amigos, como estamos en esta sala, de comunicación, ingeniería, arquitectura, abogados, médicos, etcétera, pero tenemos un grupo grande de amigos líderes, pero no tenemos recursos. Esto va a no ayudar a que podamos conseguir fondos para poder hacer una campaña política, ni local ni nacional, peor nacional. Entonces, estos fondos que estamos conversando ahora vienen del Consejo Nacional Electoral en campaña. Pero, ¿qué está pasando con esos fondos? Esos fondos no son suficientes para hacer una campaña.
son muy básicos para poder decir a través de medios de comunicación, decir, bueno, aquí está un candidato, no tenemos recursos, pero hemos usado los recursos del Estado. ¿Por qué? Porque tenemos muchos partidos políticos y de todos esos partidos políticos hoy en día se polarizó el tema político. Es decir, solo tenemos dos partidos políticos en el país que básicamente lo que hacen es el pueblo ecuatoriano decir, votemos por el uno, por el otro y los demás no. Entonces, ese sentimiento de identificar que el Estado, el país, a través de esos impuestos que todos pagamos y van a las arcas del Estado, del Tesoro Nacional, sean derivados para partidos políticos que no valen la pena. Entonces, la masa, la población en general, los ecuatorianos dicen, no, no queremos eso. Pero no se entiende como una estrategia política, por eso es muy buena su pregunta. Esto va a ayudar o cómo podrían sacar fondos o recursos las personas líderes natos o que se han cursado un poco ahí para entender lo que es la política, pero son líderes, si no tienen recursos. Claro, va a ser un reto interesante quién los podría ayudar o apadrinar, pero las decisiones están en los ecuatorianos. Y yo creo que según la estadística, pues la gente dice que más va a votar porque se recorten estos presupuestos para participación en política y que cada partido político pues vea cómo hace, ¿no? Pero sí va a ser siempre un reto porque cuando usted está en la universidad, usted todavía no se gradúa, no tiene su título ya a trabajar y pueda tener un cierto rédito económico, ¿verdad? Entonces va a ser ahí un tanto difícil poder rescatar buenos líderes políticos donde no tienen recursos y solamente quedarán grandes políticos, no sé si líderes, pero con esos recursos podrán hacer una mega campaña, lo que es lo que a veces se ve. Muy claro, doctor, y es interesante pensar en cómo el dinero puede influir tanto en la independencia política como en la confianza ciudadana. Pasemos a otro de los temas que más divide opiniones: reducir el número de asambleístas. Ecuador cuenta actualmente con 137 asambleístas elegidos por votación popular. La propuesta de reducir este número ha sido presentada como una medida de ahorro y de hacer más eficiente el Estado. Sin embargo, esta reducción también plantea interrogantes sobre la representación de las provincias, especialmente las más pequeñas, sobre la diversidad política en la Asamblea y sobre si el problema del legislativo ecuatoriano es realmente su tamaño o su forma de trabajar. Analicemos este tema de diferentes ángulos. Doctor Ugarte, cuando se habla de reducir el número de asambleístas, muchos piensan en ahorro. Pero ¿qué tanto pierde en representación? ¿Realmente menos asambleístas significan un mejor trabajo o solo menos voces siendo escuchadas? A ver, vamos a partir de lo siguiente. En la Constitución de 1966, me parece, ya teníamos lo mismo que se acaba de proponer ahora. Y vemos de ahí para acá que no funcionó. Pero los tiempos cambian, los gobiernos piensan distinto. Y lo que no sabemos es, el gobierno propone un referéndum, propone una consulta popular, pero no dice el fondo, hacia dónde vamos a ir con estas preguntas que nos están formulando en las próximas votaciones. Entonces ahí nos quedamos como un poco a la deriva y por eso es importante precisar si realmente en estos tiempos donde ha crecido la población, porque no somos 100.000 orenses, somos 315.000 orenses. Y en 1966 me parece que éramos menos, no 315.000. Lo que quiero decir es que si somos 315.000, mientras más población, mayor representación. Entonces, de 5 asambleístas que tiene actualmente la provincia de Lono, pasar a 2, no sé cómo vaya a funcionar en estos tiempos 2025, 2026. Sería un reto importante analizar por dónde ese estatuto concentró una información y dijo, no, no sirven los asambleístas. O de pronto es simplemente un poco satisfacer esa represión, esa forma que tiene el pueblo de decir, no a los asambleístas, porque los asambleístas no han cumplido, hacen un relajo en la Asamblea Nacional y por lo tanto que se vayan todos a su casa, porque en algún momento, me parece que en el gobierno de Guillermo Lasso, llegaron hasta un 10% de credibilidad los asambleístas, y eso es nefasto para un país, porque ellos son quienes crean, modifican, derogan y construyen leyes para el Ecuador. Por lo tanto, al entender que vamos a tener 5 asambleístas en el oro, 2 en estos tiempos, es un reto importantísimo. Yo creo que los ecuatorianos, cierto, los ecuatorianos todos, en familia, en casa, debemos discutirlos para poder esta vez tomar una gran decisión
porque no hay que jugar con algo que nos va a llevar hacia un futuro, a la debacle, una caída, o nos vamos a ir para arriba. Muy interesante su opinión, doctor. Parece que a veces las soluciones simples pueden traer consecuencias más grandes de lo que nos imaginamos. Y eso nos lleva al último tema del programa, las posibilidades de convocar a una asamblea constituyente. La Asamblea Constituyente representa el mecanismo más profundo de transformación institucional que contempla nuestro sistema democrático. La posibilidad de que el pueblo soberano reescriba las reglas fundamentales del juego político. Ecuador ha vivido este proceso en múltiples ocasiones, siendo la más reciente la que se produjo en la Constitución de Montecristi en 2008. Ahora, apenas 17 años después, se plantea una nueva posibilidad. ¿Es necesaria? ¿Es oportuna? ¿Qué implicaciones tendría para la estabilidad democrática del país? Analicemos esta propuesta. Doctor Ugarte, Ecuador ha cambiado de constitución muchas veces. ¿Por qué cree que no logramos mantener una sola por un largo tiempo? ¿Una nueva asamblea podría realmente resolver los problemas actuales o solo abriría más incertidumbre? Bueno, una nueva constitución en estos tiempos creo que ha sido, es una fuerte, ¿cómo podríamos decirlo? A ver, al presentarse esta consulta popular, porque esa es la consulta popular de una nueva constitución, nos están diciendo, ¿vamos a dejar la constitución atrás, la anterior? ¿O continuamos con esa y cambiamos ciertas cositas? ¿O le preguntamos a ChatGPT, como es por ahí? Entonces, básicamente, no podemos estar jugando con este tipo de cosas que son nuestra carta magna, nuestra carta fundamental, lo que nos identifica como ecuatorianos, como país, si vamos a ir por el sí o por el no. ¿Por qué? Porque también se lo puede hacer por enmienda o referéndum, que es lo que estamos haciendo con las otras preguntas, porque la consulta popular es exclusivamente para ver si queremos una nueva constitución. Pero también lo están haciendo por enmienda constitucional y por reforma parcial de la Constitución, que son las otras primeras preguntas que usted me acaba de hacer. Entonces, sí se puede, ¿cierto? ¿Se puede qué cosa? Modificar, cambiar, mejorar la Constitución. Pero con una nueva Constitución que nos van a poner en esta consulta, son 4 preguntas, esta última que es la consulta popular, tenemos que pensar muy bien. Por eso insisto en que en familia lo podamos conversar, porque está en juego muchísimo. Nuestros derechos para abajo, horizontalmente, o a dónde están. ¿Quedarán solamente en enunciados o realmente vamos a ir a la ley y solo revisar y volveremos a un tema legalista? Esas preguntas también hay que hacerse. Por lo tanto, yo creo que todos debemos analizar si la nueva constitución que queremos, hacia dónde va. Pero por lo menos es importante esto. Vamos ahora, consulta popular, ok, el pueblo dice sí, vamos a una nueva asamblea constituyente, una nueva constitución, vamos ahora a poner los candidatos para la asamblea constituyente. Ok, elegimos a los candidatos, ya tenemos asambleístas para la asamblea constituyente y al fin y al cabo nosotros vamos al referéndum a darle la aprobación a esa constitución, sí o no. Entonces tenemos que estar vigilantes. Si gana el sí, hay que estar vigilantes de todo este proceso de la asamblea constituyente. Hay que estar súper vigilantes. No podemos regalar nuestra constitución a unos pocos, a unos cuantos, o a quien realmente esté detrás de lo que quiera hacer algo oscuro, porque tiene que ser totalmente transparente. Por ejemplo, a mí me llamaría mucho la atención y sería muy simpático ver que el presidente de la República como gobierno llame a todos los gremios, a todas las organizaciones sociales, a los pueblos, a todas las organizaciones en general, ¿no? Para que se sienten y se reúnan a conversar dónde se puede tocar la Constitución para mejorar, no para regresar, porque si nosotros regresamos es ceder derechos. El derecho a la propiedad, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad, el derecho a todo. Por lo tanto, siempre será importante que todos participemos. Yo la felicito a usted y a su equipo porque esto que estamos aquí en este momento produciendo realmente hace que la gente que nos va a ver, la explicación sea que tome una decisión. No es lo que yo diga, sí o no, es la decisión que el ecuatoriano crea con convicción. Si vamos a mejorar, voten sí o voten no, es la convicción que tendrá cada familia antes de ir a sufragar. Porque le estamos dando el cheque en blanco en esa consulta popular a alguien que nos pueda gobernar, no sé, para 10, para 20 años, y nosotros mismos tendremos que en el futuro, incierto, decir,
explotación laboral o no hay, hemos avanzado o no hay, somos una colonia de los Estados Unidos o de algún otro país, vinieron todas las bases militares extranjeras y aquí ya no se puede decir nada, no se puede protestar, no se puede hacer huelga. Entonces estamos ley mordaza. Ustedes que son comunicación. Por lo tanto, es necesario pensar o repensar antes de ir a votar un sí o un no, porque la constitución actual dentro, que me corresponde, digo que es una de las mejores del mundo, pero sí hay que modificarles cosas dentro de las garantías, dentro de lo que realmente se puede extralimitar una corte constitucional políticamente hablando, y otras cosas más que puede ser, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana, instituciones que se politizaron. Entonces hay cosas que tenemos que mejorar como país, porque esto es como la medicina, igual que la ley. Todos los días sale algo nuevo, y esto es algo nuevo y tenemos que mejorar sobre lo que hemos visto que está mal, pero no ir en retroceso, porque entonces estaríamos todos en un país fallido. Excelente reflexión, doctor. Y definitivamente este tema nos invita a pensar no solo en el país que tenemos, sino en el país que queremos construir. Y para cerrar este programa, haremos una pequeña dinámica con preguntas rápidas. Doctor, le voy a hacer unas preguntas rápidas para conocer su postura en pocas palabras. ¿Bases extranjeras significan más seguridad o más dependencia? Debería ser más seguridad. ¿Quitar el financiamiento a los partidos políticos, ahorro o desigualdad? Debería ser ahora, 100%. ¿Reducir asambleístas, eficacia o menos representatividad? Debería ser eficaz. ¿Asamblea constituyente, solución o más problemáticas? Debería ser solución. Y bien, hemos llegado al final de Punto de Quiebre. Hoy, junto al doctor Gabriel Ugarte, hemos analizado temas que definen el rumbo del país con nuestra democracia. Gracias, doctor, por su tiempo y por compartir su visión con nosotros. Muchas gracias a ti, Rosy, y a todos los que están aquí haciendo la producción de comunicación. Sobre todo un saludo especial a los profesores de la universidad, pues por motivarlos a ustedes que nos involucremos en estos temas más que legales ni constitucionales, sino sociales, porque aquí está jugándose el futuro de todos. Muchas gracias a usted por su tiempo y también por dedicarnos a nosotros. Y gracias también a ustedes por acompañarnos y nos vemos en una próxima edición de Punto de Quiebre aquí en Wimedia. Muchas gracias. Muchas gracias.